Bajo las turbias aguas del Nilo se esconde un secreto que podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Un templo que flotaba sobre las aguas sagradas conectado a un puerto comercial que desafía las tradiciones arqueológicas más arraigadas. Durante décadas, los egiptólogos asumieron que los templos egipcios eran estructuras terrestres, sólidas construcciones de piedra plantadas firmemente en la arena del desierto. Sin embargo, los últimos descubrimientos en las orillas del Nilo han puesto patas arriba a esta creencia. Imagina por un momento un templo que no solo tocaba el agua, sino que prácticamente vivía en ella, donde los rituales sagrados se mezclaban con el bullicio del comercio acuático. La historia comienza cuando un equipo de buzos trabajaba en labores rutinarias de limpieza del lecho del río, cerca de la ciudad de Edfu, en el Alto Egipto. Lo que encontraron no fueron los típicos fragmentos de cerámica o restos de embarcaciones que suelen aparecer en estas aguas milenarias. En su lugar, sus ojos se toparon con bloques de piedra tallada, perfectamente cortados y organizados en patrones que solo podían significar una cosa: arquitectura monumental sumergida. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta estructura representa un tipo de complejo religioso completamente desconocido hasta ahora. No se trata simplemente de un templo que se hundió por el paso del tiempo o por alguna catástrofe natural. Las evidencias sugieren que fue diseñado específicamente para funcionar en contacto directo con las aguas del Nilo. Pero lo más fascinante no es el templo en sí mismo, sino lo que lo rodeaba. Los arqueólogos submarinos descubrieron los restos de un puerto comercial anexo, con muelles de piedra, almacenes y canales artificiales que conectaban directamente con el interior del edificio sagrado. Esta combinación de comercio y religión en un mismo espacio acuático desafía todo lo que sabíamos sobre la organización social y religiosa del antiguo Egipto. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que los bloques de construcción presentan un tipo de mortero especial, resistente al agua, que incluye componentes orgánicos nunca antes vistos en la arquitectura egipcia tradicional. Algunos de estos bloques pesan más de 10 toneladas, lo que plantea interrogantes fascinantes sobre cómo los antiguos constructores lograron transportar y posicionar estas enormes piedras en un entorno acuático. Los jeroglíficos encontrados en las paredes sumergidas hablan de un concepto religioso revolucionario: los rituales del agua sagrada, donde los comerciantes debían purificar sus mercancías antes de venderlas en los mercados río abajo. Esto significaba que el templo no era solo un lugar de culto, sino una especie de aduana espiritual donde se bendecían los productos que viajaban por el Nilo. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que este complejo funcionaba durante las crecidas anuales del Nilo, cuando el nivel del agua permitía que las embarcaciones comerciales accedieran directamente a las cámaras interiores del templo. Durante los meses de inundación, entre julio y octubre, el lugar se transformaba en un hervidero de actividad, donde lo sagrado y lo comercial se fusionaban de manera extraordinaria. Los restos de cerámica encontrados en el puerto sumergido revelan conexiones comerciales que van mucho más allá de Egipto. Fragmentos de ánforas procedentes de Grecia, Fenicia e incluso de regiones tan lejanas como la actual España demuestran que este puerto flotante era un punto de encuentro internacional. Los comerciantes de todo el Mediterráneo llegaban hasta aquí no solo para intercambiar mercancías, sino para participar en ceremonias religiosas que garantizarían el éxito de sus negocios. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los sacerdotes que administraban este complejo tenían un estatus especial dentro de la jerarquía religiosa egipcia. Se les conocía como los guardianes del agua sagrada y poseían conocimientos únicos sobre navegación, comercio internacional y astronomía aplicada a la predicción de las crecidas del Nilo. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente misteriosa. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que el complejo fue abandonado súbitamente, sin signos de destrucción violenta o deterioro gradual. Las herramientas de trabajo, las ofrendas religiosas y hasta las embarcaciones amarradas en los muelles fueron dejadas atrás, como si los ocupantes hubieran huido en cuestión de horas. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que los sacerdotes recibieron una profecía que les advertía sobre una gran maldición que caería sobre quien mezclara lo sagrado con el lucro comercial. Según estas leyendas, los guardianes del templo prefirieron abandonar su hogar antes que enfrentar la ira de los dioses, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Lo cierto es que el análisis de los sedimentos revela que el lugar permaneció intacto bajo las aguas durante más de 2000 años, creando una cápsula del tiempo perfecta que nos permite reconstruir hasta los más mínimos detalles de la vida cotidiana en este extraordinario complejo.
Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que este templo flotante podría haber inspirado las descripciones de construcciones similares en otras culturas antiguas, incluyendo relatos que llegaron hasta los griegos y que podrían haber influido en sus propios mitos sobre ciudades perdidas bajo las aguas. El descubrimiento más reciente, realizado apenas el año pasado, ha añadido una nueva dimensión a este misterio. Los arqueólogos encontraron una cámara sellada en la parte más profunda del complejo, protegida por un ingenioso sistema de compuertas que mantuvo el interior completamente seco durante milenios. Dentro de esta cámara hermética, los investigadores encontraron algo que cambió por completo su comprensión del sitio. No se trataba de los típicos tesoros funerarios o estatuas religiosas que esperarían hallar en un templo convencional. En lugar de eso, descubrieron lo que parecía ser el archivo más completo jamás encontrado sobre las rutas comerciales del mundo antiguo. Miles de tablillas de arcilla, papiros perfectamente conservados y mapas tallados en piedra revelaban una red de intercambio que se extendía desde el corazón de África hasta las costas del Mar Negro. Estos documentos, escritos en jeroglíficos, demótico y varios idiomas extranjeros, contenían información detallada sobre precios, calidades de mercancías, calendarios de navegación y, lo más sorprendente, descripciones de otros puertos similares a lo largo del Mediterráneo. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estos archivos mencionan específicamente la existencia de al menos 7 complejos idénticos distribuidos estratégicamente por toda la cuenca mediterránea. Cada uno de estos puertos sagrados estaba dedicado a una deidad diferente, pero todos seguían el mismo patrón arquitectónico y operativo que el templo de Edfu. Los papiros revelan detalles fascinantes sobre el funcionamiento diario del complejo. Durante la temporada seca, cuando las aguas del Nilo descendían, el templo funcionaba como un centro de formación donde jóvenes comerciantes aprendían idiomas, técnicas de navegación y protocolos comerciales internacionales. Las cámaras, que durante las crecidas servían como almacenes, se transformaban en aulas donde maestros especializados enseñaban desde matemáticas básicas hasta complejos cálculos astronómicos, según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Uno de los documentos más intrigantes describe un sistema de comunicación que conectaba todos estos puertos sagrados. Utilizando una combinación de señales de humo durante el día y hogueras codificadas durante la noche, los administradores podían transmitir información sobre el estado de las rutas comerciales, cambios en los precios de las mercancías o incluso alertas sobre piratas y conflictos armados. El análisis de los restos orgánicos encontrados en los almacenes subacuáticos ha revelado la increíble diversidad de productos que pasaban por este puerto: especias de la India, seda de China, ámbar del Báltico, oro de Nubia, plata de las montañas de Anatolia e incluso cacao de regiones que los historiadores tradicionales creían completamente desconectadas del mundo mediterráneo en aquella época. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que el templo flotante no solo facilitaba el comercio, sino que también servía como una especie de banco internacional primitivo. Las inscripciones hablan de un sistema de crédito basado en amuletos sagrados que garantizaban el pago de deudas comerciales incluso entre comerciantes que nunca se habían visto las caras. Los sacerdotes guardianes actuaban como notarios, registrando cada transacción en libros contables que se guardaban tanto en el templo como en copias que se enviaban a los otros puertos de la red. Este sistema permitía a un comerciante fenicio, por ejemplo, obtener mercancías en Egipto con la garantía de que pagaría su deuda cuando regresara a su puerto de origen, donde otros sacerdotes de la misma orden verificarían la transacción. Pero el descubrimiento más asombroso llegó cuando los arqueólogos lograron acceder a la cámara más profunda del complejo, conocida según las inscripciones como la Sala de los Horizontes. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta habitación funcionaba como una especie de observatorio astronómico subacuático. El techo de esta cámara estaba perforado con cientos de pequeños orificios, dispuestos en patrones que coinciden exactamente con las principales constelaciones visibles desde el hemisferio norte. Durante las crecidas del Nilo, cuando el agua cubría parcialmente estos orificios, se creaban efectos de luz que permitían a los sacerdotes astrónomos realizar cálculos precisos sobre las estaciones, las mareas y los mejores momentos para zarpar hacia diferentes destinos. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la precisión de estos cálculos astronómicos superaba con creces lo que se creía posible para la época. Los sacerdotes de este templo habían desarrollado un calendario comercial que tenía en cuenta no solo las crecidas del Nilo, sino también los patrones de vientos estacionales del Mediterráneo, los monzones del Océano Índico e incluso las corrientes marinas del Atlántico. La complejidad técnica del sitio se hace aún más evidente cuando se examina su sistema de ingeniería hidráulica.
Los arquitectos habían diseñado un intrincado sistema de canales, esclusas y diques móviles que permitía controlar el flujo del agua dentro del templo con una precisión milimétrica. Durante las ceremonias más importantes, podían crear efectos espectaculares como cascadas artificiales, remolinos controlados o incluso hacer que el agua fluyera aparentemente hacia arriba. Investigaciones de campo realizadas por equipos internacionales han documentado que el sonido del agua fluyendo a través de estos canales estaba cuidadosamente calculado para crear efectos acústicos específicos. Ciertas cámaras amplificaban los cánticos religiosos, mientras que otras los amortiguaban para crear espacios de meditación silenciosa. El resultado era una experiencia sensorial completa, que combinaba elementos visuales, auditivos e incluso táctiles para crear un ambiente verdaderamente místico. Los análisis metalúrgicos de las herramientas encontradas en el sitio han revelado técnicas de trabajo del bronce y el hierro que no aparecerían en otros lugares de Egipto hasta varios siglos después. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que este templo funcionaba como un centro de transferencia tecnológica, donde los conocimientos de diferentes civilizaciones se intercambiaban junto con las mercancías. Entre los objetos más curiosos recuperados se encuentran instrumentos de navegación que combinan elementos egipcios, griegos, fenicios e incluso chinos. Astrolabios con inscripciones en múltiples idiomas, brújulas primitivas que utilizaban magnetita natural y mapas estelares que mostraban constelaciones visibles desde latitudes que van desde Escandinavia hasta el Ecuador. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que el abandono súbito del complejo no se debió a una profecía sobre maldiciones divinas, sino a algo mucho más práctico y aterrador, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Según estos relatos, los sacerdotes guardianes habían desarrollado la capacidad de predecir cambios climáticos a largo plazo, utilizando sus avanzados conocimientos astronómicos. Los documentos sugieren que previeron una serie de sequías devastadoras que alterarían permanentemente el curso del Nilo, haciendo imposible el funcionamiento del puerto flotante. En lugar de esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo, decidieron cerrar el complejo de manera ordenada, llevándose consigo los conocimientos más valiosos y sellando el resto para las generaciones futuras. El último documento fechado encontrado en el archivo data de exactamente 3 días antes del abandono. Se trata de una carta dirigida a los otros puertos de la red, informándoles de la decisión de cerrar el complejo egipcio y redistribuir sus funciones entre los centros restantes. La carta está firmada por alguien que se identifica como el último guardián de las aguas sagradas del Nilo. Este descubrimiento no solo revoluciona nuestra comprensión del antiguo Egipto, sino que plantea preguntas fundamentales sobre el nivel de sofisticación y conectividad del mundo antiguo. Si existía una red internacional de puertos sagrados operando hace más de 2000 años, con sistemas de comunicación, crédito y transferencia tecnológica tan avanzados, tendremos que reescribir completamente la historia del comercio y la civilización mediterránea. Y aquí está lo más intrigante de todo. Los mapas encontrados en la cámara sellada incluyen referencias específicas a ubicaciones donde deberían encontrarse los otros 6 puertos de la red. Varios equipos internacionales ya han comenzado expediciones de búsqueda en estas coordenadas, y los primeros informes hablan de anomalías submarinas prometedoras en al menos 3 de estas ubicaciones. El templo flotante de Edfu ha demostrado que el pasado guarda secretos mucho más extraordinarios de lo que jamás imaginamos, y que bajo las aguas del mundo mediterráneo aún esperan revelaciones que podrían cambiar para siempre nuestra visión de la historia humana. Lo que acabamos de contaros sobre el templo flotante del Nilo es solo el principio de una historia que se vuelve cada vez más extraordinaria. Porque los arqueólogos que trabajaban en las profundidades fangosas del complejo no imaginaban que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre nuestra visión del mundo antiguo. En los últimos meses de excavación, cuando el equipo de buzos ya creía haber explorado cada rincón del templo sumergido, sus detectores de metales comenzaron a emitir señales extrañas desde una zona que anteriormente habían descartado como simple sedimento acumulado. Al remover cuidadosamente las capas de limo, aparecieron ante sus ojos estructuras que desafiaban toda lógica arquitectónica conocida. Estudios publicados en los anales del Servicio de Antigüedades de Egipto revelan que bajo el templo principal existía una segunda construcción, mucho más antigua y sofisticada que la primera. Esta estructura subterránea, tallada directamente en la roca madre del lecho del Nilo, contenía cámaras interconectadas por un sistema de túneles que se extendía varios kilómetros bajo el río. Pero lo verdaderamente desconcertante era el estado de conservación. Mientras que el templo superior mostraba signos evidentes de haber estado sumergido durante siglos, estas cámaras inferiores estaban completamente secas,
con el aire interior tan fresco como si hubieran sido selladas apenas unos días antes. Los análisis de gases realizados por especialistas del Instituto Francés de Arqueología Oriental confirmaron que estas cámaras habían mantenido una atmósfera estable durante más de 3.000 años. En el interior de estos espacios subterráneos, los investigadores encontraron lo que solo puede describirse como una biblioteca perdida de la humanidad. No se trataba únicamente de textos egipcios, sino de documentos procedentes de civilizaciones que supuestamente no tenían contacto alguno entre sí en aquella época. Tablillas cuneiformes babilónicas compartían estantes con pergaminos chinos, mientras que códices mayas yacían junto a rollos de papiro egipcios. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han documentado que muchos de estos textos contienen mapas detallados de regiones que los exploradores europeos no conocerían hasta siglos después. Mapas de las costas africanas con precisión milimétrica, cartas de navegación del Pacífico que incluyen archipiélagos remotos, e incluso lo que parece ser una representación sorprendentemente precisa del continente americano. Uno de los documentos más intrigantes es un pergamino que describe una expedición marítima que partió del puerto flotante del Nilo en el año 1123 a.C. Según este relato, una flota de 12 embarcaciones transportando comerciantes, sacerdotes y artesanos emprendió un viaje que les llevaría a establecer colonias comerciales en lugares tan distantes como las actuales costas de Brasil y las islas del Caribe. Diversos trabajos académicos coinciden en que estos documentos mencionan técnicas de navegación que van mucho más allá de lo que creíamos posible para la época. Los navegantes egipcios habían desarrollado instrumentos capaces de medir la longitud con una precisión que Europa no alcanzaría hasta el siglo XVIII. Utilizaban una combinación de observaciones astronómicas, corrientes marinas y patrones migratorios de aves para trazar rutas oceánicas de miles de kilómetros. Pero el descubrimiento más revolucionario llegó cuando los arqueólogos accedieron a la cámara más profunda del complejo subterráneo. Aquí encontraron algo que ha puesto patas arriba todo lo que sabíamos sobre la tecnología antigua, un taller de construcción naval donde se conservaban los planos y herramientas para construir embarcaciones de un diseño completamente desconocido. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, estos barcos incorporaban innovaciones técnicas que no volverían a aparecer en la historia naval hasta la era moderna. Cascos con compartimentos estancos para evitar hundimientos, sistemas de dirección múltiple que permitían maniobras imposibles para los barcos convencionales. Y lo más sorprendente, un método de propulsión que combinaba velas tradicionales con algo que solo puede describirse como un motor primitivo alimentado por vapor. Los planos detallados muestran calderas de bronce donde se calentaba agua mediante combustibles especiales, cuyos componentes están descritos meticulosamente en jeroglíficos. Este vapor se canalizaba a través de tubos de cerámica hasta impulsar ruedas de palas laterales, permitiendo que las embarcaciones navegaran contra viento y corriente a velocidades impensables para la época. Hay registros iconográficos que apuntan a que estas naves tecnológicamente avanzadas fueron el secreto mejor guardado del templo flotante. Solo los comerciantes más confiables y los sacerdotes de mayor rango tenían acceso a esta tecnología, que les proporcionaba una ventaja decisiva en las rutas comerciales internacionales. Los jeroglíficos describen cómo estos barcos podían completar el viaje desde Egipto hasta Fenicia en apenas 3 días, cuando las embarcaciones convencionales necesitaban más de 2 semanas. Esta velocidad de transporte revolucionó el comercio mediterráneo, creando una red de intercambio que conectaba civilizaciones separadas por miles de kilómetros como si fueran pueblos vecinos. Investigaciones de campo han documentado que el combustible utilizado por estos primitivos motores de vapor se obtenía mediante un proceso de destilación de aceites vegetales y resinas específicas. Los documentos incluyen recetas detalladas para producir diferentes tipos de combustibles según la distancia del viaje y las condiciones climáticas esperadas. En talleres anexos al astillero subterráneo, los arqueólogos encontraron herramientas de metalurgia que demuestran un conocimiento de aleaciones metálicas increíblemente avanzado, cinceles y sierras fabricados con metales que mantenían su filo después de 3 milenios bajo el agua, martillos con mangos de materiales compuestos, que combinaban maderas tropicales con fibras minerales, y hornos capaces de alcanzar temperaturas que permitían trabajar metales considerados imposibles de manipular en la antigüedad. Estudios publicados en la Revista de Estudios Egipcios sugieren que este centro tecnológico no era una creación aislada, sino parte de una red internacional de intercambio de conocimientos que conectaba a los sabios más brillantes del mundo antiguo. Los textos mencionan encuentros regulares donde especialistas de diferentes civilizaciones compartían sus descubrimientos en campos tan diversos como la medicina, la astronomía, la ingeniería y la navegación.
Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono, proponen que este complejo tecnológico funcionó de forma ininterrumpida durante más de 800 años, desde aproximadamente el 1400 hasta el 600 a.C. Durante este periodo, las innovaciones desarrolladas aquí se extendieron gradualmente a otras civilizaciones, explicando muchos avances técnicos que hasta ahora considerábamos desarrollos independientes. Entre los documentos más fascinantes se encuentra un tratado médico que describe procedimientos quirúrgicos de una complejidad asombrosa. Operaciones de cataratas realizadas con instrumentos de precisión milimétrica, técnicas de anestesia basadas en combinaciones específicas de hierbas y minerales, e incluso lo que parece ser una forma primitiva de cirugía cardiovascular. Los textos médicos incluyen ilustraciones anatómicas de una precisión que no se volvería a ver hasta los estudios de Leonardo da Vinci. Diagramas detallados del sistema circulatorio, mapas completos del sistema nervioso y descripciones del funcionamiento de órganos internos que demuestran un conocimiento del cuerpo humano siglos adelantado a su época. Diversos trabajos académicos coinciden en que los médicos que trabajaban en este complejo habían desarrollado instrumentos quirúrgicos fabricados con aleaciones especiales que evitaban infecciones. Bisturíes con filos tan precisos que podían realizar incisiones microscópicas, pinzas capaces de manipular estructuras internas sin dañar tejidos circundantes e incluso lo que parecen ser primitivos endoscopios para examinar el interior del cuerpo humano. La versión tradicional recogida en leyendas locales cuenta que los conocimientos médicos del templo flotante permitían realizar curaciones consideradas milagrosas por las poblaciones circundantes, aunque científicamente los métodos descritos en los papiros demuestran que se basaban en técnicas muy avanzadas pero perfectamente racionales. Investigaciones de campo han documentado que el complejo subterráneo incluía laboratorios especializados en la producción de medicamentos, destilerías donde se extraían principios activos de plantas medicinales procedentes de todo el mundo conocido, hornos para la síntesis de compuestos minerales con propiedades terapéuticas, e incluso instalaciones para el cultivo controlado de hongos y microorganismos con aplicaciones médicas. Los análisis químicos de los residuos encontrados en estos laboratorios han identificado compuestos que la medicina moderna ha redescubierto solo en las últimas décadas: antibióticos naturales extraídos de mohos específicos, analgésicos derivados de alcaloides vegetales e incluso sustancias con propiedades similares a los modernos antidepresivos y tranquilizantes. Según arqueólogos del Instituto Francés de Arqueología Oriental, uno de los hallazgos más extraordinarios es una sala completa dedicada a lo que solo puede describirse como una universidad antigua. Aulas equipadas con pizarras de mármol pulido, laboratorios con instrumentos de medición de increíble precisión, e incluso una biblioteca especializada que contenía los conocimientos más avanzados de la época, en campos como matemáticas, física, química y astronomía. Los documentos revelan que esta universidad subterránea atraía a estudiantes de todo el mundo conocido. Jóvenes nobles de Mesopotamia, príncipes fenicios, sabios griegos e incluso eruditos procedentes de regiones tan remotas como la India y China, llegaban hasta aquí para formarse en disciplinas que no podían aprender en ningún otro lugar. El plan de estudios incluía materias que no volverían a enseñarse hasta muchos siglos después. Cálculo diferencial e integral aplicado a problemas de ingeniería, principios de química orgánica, para el desarrollo de medicamentos, astronomía observacional, con instrumentos de precisión e incluso lo que parece ser una forma primitiva de física nuclear aplicada a la metalurgia. Hay registros jeroglíficos que apuntan a que los graduados de esta universidad formaban una élite intelectual que ocupaba posiciones clave en gobiernos y organizaciones comerciales de todo el Mediterráneo. Estos eruditos mantenían correspondencia regular, creando una red informal de intercambio de conocimientos que aceleró el desarrollo tecnológico en múltiples civilizaciones. Entre los documentos más intrigantes se encuentra lo que parece ser un proyecto de exploración espacial. Planos detallados para la construcción de torres de observación de más de 100 metros de altura, equipadas con telescopios de un diseño sorprendentemente moderno. Los cálculos matemáticos adjuntos demuestran que habían logrado medir con precisión las órbitas planetarias y predecir eclipses con siglos de anticipación. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades revelan que estos astrónomos antiguos habían cartografiado más de 3.000 estrellas individuales, clasificándolas por brillo, color y posición con una precisión que rivalizaba con las observaciones del siglo XIX. Sus mapas estelares incluían anotaciones sobre la variabilidad de ciertas estrellas y hasta predicciones sobre la aparición de cometas, pero el descubrimiento que más ha conmocionado a la comunidad científica internacional es una serie de tablillas que describen experimentos con lo que solo puede interpretarse como una forma primitiva de electricidad.
Descripciones detalladas de cómo generar chispas mediante la fricción de ciertos minerales, métodos para almacenar esta energía en recipientes especiales e incluso aplicaciones prácticas como la iluminación de cámaras subterráneas y el funcionamiento de mecanismos automáticos. Los diagramas muestran dispositivos que combinan metales específicos con soluciones químicas para producir corrientes eléctricas estables. Estas primitivas baterías se utilizaban para alimentar lámparas que proporcionaban una iluminación constante sin humo ni llama, ideal para trabajar en los laboratorios subterráneos donde la ventilación era limitada. Investigaciones de campo han documentado que algunos de estos dispositivos eléctricos se utilizaban también en los procesos de metalurgia, permitiendo técnicas de galvanizado y purificación de metales que no se redescubrirían hasta la era industrial. Los resultados de estos procesos eran aleaciones de una calidad excepcional, que explican la durabilidad extraordinaria de las herramientas y estructuras encontradas en el complejo. Diversos trabajos académicos coinciden en que el abandono de este centro tecnológico no se produjo por razones religiosas o climáticas, como se creía inicialmente. Los últimos documentos fechados revelan que el complejo fue cerrado deliberadamente tras recibir información sobre una invasión militar inminente que amenazaba con apoderarse de estos conocimientos avanzados. Los textos describen un plan de evacuación meticulosamente ejecutado durante varias semanas. Los conocimientos más valiosos fueron copiados y distribuidos entre los otros centros de la red, mientras que los documentos originales se sellaron en cámaras secretas para protegerlos de futuros saqueos. Los equipos más sofisticados fueron desmontados y sus componentes dispersados para evitar que cayeran en manos enemigas. El último mensaje oficial fechado apenas 12 horas antes del sellado definitivo es una carta dirigida a todos los centros asociados, informándoles de que el conocimiento acumulado durante 8 siglos quedaría preservado para una futura civilización capaz de comprenderlo y utilizarlo responsablemente. Esta profecía resulta escalofriante cuando consideramos que estamos redescubriendo estos conocimientos exactamente 3000 años después, justo cuando nuestra civilización ha alcanzado el nivel tecnológico necesario para comprender plenamente las implicaciones de lo que los antiguos habían logrado desarrollar. El templo flotante del Nilo no era simplemente un centro comercial o religioso. Era el corazón pulsante de una civilización perdida cuyo nivel de desarrollo superaba todo lo que habíamos imaginado posible para el mundo antiguo. Y lo más inquietante de todo es que según las coordenadas encontradas en los mapas más recientes, los otros 6 centros de esta red siguen esperando bajo las aguas del Mediterráneo, guardando secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de lo que realmente fueron capaces de lograr nuestros antepasados.